¿Cómo les va, alumnos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Aquí estamos en la clase 4. Eh, Como ven, estamos en el objetivo 12, que es un retorno, como les había explicado la otra vez, sobre esta priorización de objetivos de aprendizaje, que estamos viendo un repaso y nivelación para comenzar ya después con la unidad 2, que es química orgánica. ¿Ya? En la clase de hoy vamos a examinar las uniones atómicas de los átomos y describir los enlaces iónicos y covalentes. ¿Se recuerdan? En la clase anterior vimos la composición de la materia, las características del átomo y el modelo atómico con las distintas teorías de Dalton, de Rutherford y Bohr. ¿Ya? Cómo se desarrolló en el tiempo el modelo atómico. Y ahora vamos a empezar a ver las características de las uniones atómicas, de cómo se unen los átomos, y empezar a repasar lo fundamental de los enlaces. Primer cosa que les debería recordar, recordemos seguir las medidas de prevención para el tema del COVID-19, todavía está entre nosotros, va a pasar, pero tenemos que seguir, todas estas normas, estas formas de uso y de cómo convivimos con esto. Y la segunda cosa es saquemos nuestro cuaderno y tomemos nota para después, recuerden, poder examinar el cuaderno. Comencemos con la clase entonces. ¿Qué son las uniones atómicas? A ver, si yo me planteo estos tres compuestos: carbón mineral, aceite y un poco de azúcar. El azúcar, el carbón y el aceite están formados por átomos de carbono. Todos. Carbono, el carbón tiene carbono, el azúcar está formado por una cadena carbonada que es la fructosa, o la sacarosa, perdón, y el aceite está formado por una cadena de C22, que es el C24, que es el aceite que consumimos nosotros. Entonces, ¿por qué son tan diferentes estos tres materiales? El carbón es negro, el azúcar es blanca y el aceite es líquido, a diferencia de los otros dos. Los distintos elementos químicos, ¿sí?, se enlazan unos con otros químicamente y a partir de la presencia de los enlaces químicos es como están presentes en nuestra vida cotidiana y el estado físico que tienen, como está el ejemplo que vimos aquí. Entonces, imaginemos que tenemos que construir un mueble, dice el texto. Seguramente unirías diferentes piezas y formarías estructuras estables. O sea, agarramos una pieza. Si tenemos todas las piezas, un despiece, y queremos hacer un escritorio, por ejemplo, uniremos las patas con la mesa de arriba, los cajones, le daremos una forma. Con los átomos en química, en el universo y en nuestro planeta y en la química que describe los átomos, hacen más o menos lo mismo. Necesitan una estructura estable que los combine. El enlace químico es esa estructura que une un átomo con el otro, que es la unión de dos o más átomos producto de la interacción entre algunos de sus electrones de valencia. Recordemos que los electrones estaban por fuera del núcleo en los orbitales. Entonces, un enlace químico es la unión de dos o más átomos. Pueden ser dos átomos, bueno, hacer un enlace entre 3, 2, 3 o 4 o 6 elementos químicos, en donde hay una interacción de los electrones de esos elementos entre sí, ¿ya? Electrones de valencia, que sea. Aquella unión les otorga mayor estabilidad a los que participan en ella, ¿ya? Todos estos elementos químicos que forman estos enlaces químicos, compartiendo y relacionando sus electrones, tienen una mayor estabilidad en términos de presencia. Por ejemplo, el carbón, el azúcar y el aceite. Ya son distintos enlaces químicos que forman y distintos compuestos que forman el carbón, el azúcar y el aceite. ¿Ya? Aquí tenemos
la forma de cómo hacemos el despiece, ¿verdad? En los combustibles, por ejemplo. Vamos a escribir algo. A partir de lo que vimos, estos enlaces que forman los compuestos químicos, un poco más de 100 elementos pueden conformar millones de compuestos. Porque hay millones de compuestos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, por los elementos. Pero hay 100 elementos que forman todos los compuestos. Si se enlazan en diferentes configuraciones electrónicas. Por ejemplo, los átomos de carbono e hidrógeno pueden combinarse y forman muchísimos compuestos. La gasolina, el gas natural y varios tipos de plástico. Carbono e hidrógeno forman las bencinas, están en las bencinas, en el gas natural, en el gas que usamos, no el que viene de los pozos, y el otro gas también, que es el metano, y varios tipos, y los plásticos también. A menudo las propiedades de los compuestos y los elementos que las forman son muy diferentes. El agua, por ejemplo, está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Sí? Elementos que a temperatura ambiente son gases incoloros e inodoros. El oxígeno y el hidrógeno son gases. Recuerden, la tabla periódica son gases. El hidrógeno es un no metal y el oxígeno es ¿qué es? ¿Metal o un no metal? Acuérdenlo, vean la tabla periódica. Acuérdense que tenemos que tener la tabla periódica en nuestro apunte. Entonces estos elementos de temperatura ambiente separados son gaseosos, pero cuando se juntan cambian el estado y sus enlaces, y su tipo de enlace y su interrelación de los electrones hace que el agua, el compuesto que forma, esté en estado líquido. Claramente los enlaces entre los átomos determinan las propiedades de esa materia, o sea, las características físicas que tiene ese elemento. ¿Ya? Entonces, habitualmente los átomos no se transforman en iones por sí mismos, o sea, un átomo no se transforma en un ion por sí mismo. ¿Se acuerdan que lo que vimos? Que lo que era un ion, el catión y el anión, ¿ya? Que vimos en la clase pasada. Entonces no lo hacen por una cuestión espontánea, sino cuando traspasan electrones de unos a otros, un compuesto a otro. Aquí están, estos son los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos entonces se producen por la transferencia de electrones de un elemento metálico a uno no metálico. Por ejemplo, el sodio, que es un metal, ¿sí? Le cede un electrón al átomo de cloro, el átomo de sodio, el átomo en sí, ¿ya? Que es un ion solo. Le cede un electrón al átomo de cloro, al ion cloro, ¿sí? Al átomo de cloro, perdón, y fíjense en el tamaño de cada uno. ¿Qué pasa cuando le cede un electrón? El átomo de sodio se transforma en un ion sodio más, porque ¿sí? Pero es más pequeño, porque ha perdido un electrón. Y aquí tenía un electrón más que el cloro, y era más grande en términos de masa molecular, porque tiene un electrón menos y el cloro tiene otro. Y el cloro se transforma en un ion cloruro. ¿Por qué cambió cloro-cloruro? ¿Por qué? Porque tiene un electrón más. ¿Ya? Entonces, esto es un enlace iónico. Esta interacción electrónica formando el ion cloruro y el ion sodio, ¿sí? Es un enlace iónico que recordemos y que estamos aquí. Los enlaces iónicos, ¿sí? Se producen por la transferencia de electrones de un elemento metálico a un elemento no metálico. Así se llaman los enlaces iónicos entre un metal y un no metal. ¿Ya? Sigamos. El sodio metal tiende a ceder electrones, porque los metales tienden a ceder electrones y formar un catión. ¿Por qué era un catión? Porque tiene un electrón menos, porque lo cedió. El cloro, que es un no metal, es propenso a ganar siempre electrones, porque recuerden, después vamos a recordar la tabla periódica del elemento, pero los no metales tienen la característica de ser poco reactivos. Entonces, es propenso a ganar electrones, no a cederlos.
no se rompe, no cambian su estructura electrónica, sino que absorben. Entonces producen un anión, que era cuando un elemento ganaba un electrón, ¿ya? Que lo vimos en la clase pasada. Los iones sodio y cloruro se atraen porque tienen cargas opuestas. Obvio, porque este es un, creo que era un catión y este es un anión, ¿ya? La figura es esta. El ion sodio le cede un electrón al ion cloro, ¿ya? Para verlo así, bien simple, esa es. En el enlace iónico, esto es como una nota, las fuerzas eléctricas actúan en todas las direcciones, en todas, para allá, para acá, para este lado u otro, ¿ya? Por ello, cada ion atrae a otros que tengan carga opuesta, por ejemplo, un ion. Un cation atrae a un anión y un anión a un cation. Por ejemplo, en la sal común, que NaCl, Na sodio y Cl, cada cation está rodeado por varios aniones, ¿ya? Tal disposición forma una red cristalina, ¿ya? Los compuestos iónicos generalmente son sólidos a temperatura ambiente, casi todos. Pueden tener puntos de fusión y ebullición altos, como el agua. Son duros y difíciles de rayar, quebradizos y mayormente solubles en agua. Cuando se disuelven, se separan en cationes y aniones, formando disoluciones que conducen electricidad. Estas son características, pero recuerden, aniones, cationes con aniones. ¿Ya? Enlaces iónicos, que eran un metal, le cede a un no metal. ¿Sí? ¿Qué es este ejemplo que ustedes están viendo aquí? ¿Ves? Dos negativos, un positivo, tres positivos. ¿Entienden? Cómo se van pareando. Después hay otro enlace, que es el enlace covalente. ¿Ya? El enlace, el enlace covalente, que es el que vemos aquí, ya. Cuando los átomos comparten electrones, ¿sí? Se produce otro tipo de enlace que es covalente. En aquel caso no existe pérdida ni ganancia de partículas negativas, por ello no se forman iones en los enlaces. Dicha interacción usualmente se produce entre átomos de elementos no metálicos. Los enlaces covalentes, en donde no hay pérdida ni ganancia de partículas negativas, o sea, no hay pérdida ni ganancia de electrones, por ello no se forman iones, no se forman iones en el enlace covalente. Y se dan en la interacción que se produce entre átomos de elementos no metálicos, entre los no metales entre sí. El enlace covalente entonces se puede representar mediante, por ejemplo, una superposición de las nubes electrónicas. Cuando dos elementos, el yodo por ejemplo, se unen dos moléculas de yodo y yodo y sus nubes atómicas se entrelazan y forman una unión. Uno más líneas entre los átomos, ¿ya? Que este es el amoníaco, son dos compuestos, el nitrógeno y el hidrógeno. Una molécula de nitrógeno por 3 de hidrógeno. Y otra forma es la forma general de los átomos unidos, por ejemplo el metano, CH4, o sea, una molécula de carbono con 4 de hidrógeno, una de carbono con 4 de hidrógeno. O sea, aquí no hay ganancia ni pérdida en ninguna parte, solamente hay uniones estables, ¿ya? Por eso se lo hacen los no metales, ¿sí? Recuerden, enlaces covalentes y enlaces iónicos. Y esta es la figura. Estos no ceden, sino que comparten, se unen y hacen un compuesto fuerte. Se dan cuenta que en los iónicos este le entregaba a este, pero ahora este debería ser color verde porque debería ser un no metal, pero bueno, está así. Pero esto es como que comparten los electrones, las nubes. ¿Están? A diferencia de lo anterior. ¿Cuántos enlaces covalentes hay que pueden formar los átomos? Depende del número de electrones de valencia que compartan. O sea, esa compartición, después de ese préstamo, de acuerdo a esto, cuántos electrones comparten unos con el otro. Uno le presta a uno, pero este también le presta al otro. O sea, no se pierden ni se ganan. Hay enlace covalente simple, donde los átomos comparten un par de electrones,
O sea, tenemos el CH4, carbono con 4 hidrógenos. El hidrógeno tiene un electrón. Entonces, que, que comparten un electrón este y uno este, ¿no es cierto? Pero este tiene 4 electrones afuera. Entonces, uno comparte con este con este con este. Enlaces dobles, los átomos comparten 2 pares de electrones. Y enlaces triples comparten 3 pares de electrones. Esto de acuerdo a la cantidad de electrones que tienen en sus orbitales, porque por ejemplo el carbono tiene 4, el hidrógeno tiene 1 y así. Los compuestos covalentes entonces presentan puntos de fusión y ebullición mucho más bajos que los iónicos, que los que ceden o ganan. Sus moléculas permanecen unidas al disolverse con el agua, no son solubles en agua. Por ello son malos conductores eléctricos. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar es un compuesto covalente. No conduce electricidad al estar disuelta en el agua destilada. ¿Ya? Por ejemplo, el agua es un compuesto covalente porque tiene 1 de oxígeno con 2 de hidrógeno, H2O. ¿Sí? ¿Mm? Pero en este caso el agua es conductor, es un conductor, no es un conductor alto de electricidad, pero es conductor eléctrico. Entonces los metales están compuestos por átomos iguales, unidos por enlaces metálicos. ¿Ya? Que son los otros tipos de enlaces que vamos a ver la clase que viene. Yo lo que quería llegar hasta los enlaces covalentes, ¿sí? Y que ustedes vieran cuáles eran las diferencias y pueden ser simples, dobles o triples. ¿Ya? Bueno, como última actividad de esta clase, quiero compartir con ustedes una nota que salió en todo el mundo. Yo la reproduzco a partir de Mega Noticias. El estudio indica que el campo magnético de la Tierra se debilita y Sudamérica sería la zona más afectada. A ver, el campo magnético de la Tierra está formado por el núcleo, está fuera está rodeando a la Tierra, ¿ya? Y el campo magnético depende de esa formación interna del centro de la Tierra. Ya, investiguenlo. ¿Por qué les pongo estas noticias? Porque indica un estudio de la Agencia Espacial Europea que dice que el campo de la Tierra está debilitando y la zona más afectada es América del Sur. ¿Ya? Y está afectando los satélites que están en ese campo magnético. Este es el video de la afectación. Fíjense cómo cambia el campo magnético. ¿Ven? Estaba pequeño y ahora está más grande. Aquí tenemos Sudamérica y también afecta a África. ¿Qué quiero que hagamos con esto? Como un desafío, leamos la noticia, nos interesa, está dentro de nuestro área de investigación tanto de la química como de la física. ¿Sí? Leamos la nota, está en Mega Noticias, búsquenla por favor. ¿Sí? ¿Sí? El campo magnético de la Tierra se está debilitando arriba de Sudamérica. ¿Sí? En esta nota habla del estudio, habla de la intensidad, ¿sí? Y luego dice que hay que prepararnos para ciertas cosas que pueden pasar, que pueden pueden empezar a fallar los satélites y pueden empezar a pasarnos cosas dentro de en la superficie de la Tierra, o que el campo magnético está disminuido y ese campo magnético tiene una cualidad y tiene una función de protección a nuestra Tierra. ¿Cuál es el desafío? Por favor, en su cuaderno, investiguen una hoja sobre el tema, relaciónenlo con la química y con la física que estamos estudiando también, pero con la química, y describamos lo que es, ¿ya? Y veamos a cierto modo como si estuviéramos investigando, ¿sí? ¿De qué se trata el campo magnético y qué se trata que se debilite? ¿Sí? Como una tarea que después vamos a describirla cuando volvamos. Bueno, que estén muy bien, cuídense, que Dios los bendiga y los quiero mucho. Nos estamos viendo pronto.